Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este pasaje de la Escritura es un episodio únicamente, un hecho que sucedió históricamente y que está plasmado aquí en la palabra de Dios, pero que nos enseña muchas cosas, mucho acerca de Dios mismo, del Padre, aunque no lo menciona aquí, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos mirar la naturaleza del Padre. Miramos también que nos enseña este pasaje mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él vino a hacer a este mundo, su disposición a cumplir con la obra que el Padre le encargó que hiciera. Miramos también, y ahí nos identificamos nosotros, a los seres humanos débiles, imperfectos. Estamos representados nosotros por ellos, ¿verdad? Por estos dos varones que menciona aquí, Jacobo y Juan. Mas sin embargo, miramos ahí la gracia de Dios derramando esa misericordia y esa gracia sobre todo ser humano. Miramos también, hermanos, cómo la paciencia, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con aquellos que el Padre les había dado, que no eran hombres perfectos, que no eran hombres merecedores, que nosotros al conocerlos a través de la Escritura, de los Evangelios, al poder observar los detalles de sus personalidades, del carácter de cada uno de ellos, definitivamente llegamos a la conclusión que no eran dignos, que de hecho eran indignos de haber sido llamados por el Señor Jesucristo. Sin embargo, cualquier persona que nuestro Señor hubiese llamado de la realeza o de los gobernantes de ese tiempo, los religiosos, cualquier persona que hubiese llamado a nuestro Señor Jesucristo caería en esa categoría de indignidad y de inmerecedor de la gracia de Dios, porque todos los seres humanos somos débiles, somos pecadores y necesitamos precisamente, urgentemente necesitamos todos nosotros un Salvador. Es una pequeña parte, le repito, de la historia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo de esos 3 años que el Señor Jesús estuvo ministrando en la tierra, en su ministerio terrenal. En esos 3 años, el primer año de Jesús en esta tierra estuvo entre Judea y Jerusalén, cuando todavía no había mucha enemistad en contra de él, en contra de su ministerio. Pero después que los fariseos comenzaron a darse cuenta del peligro que para ellos representaba nuestro Señor Jesucristo y que empezaron a tratar de inventar algo para poderle aprender, nuestro Señor Jesucristo se apartó a una región llamada Galilea, donde duró alrededor de 2 años y evitaba en la medida de lo posible ir a Jerusalén. Solamente iba en algunas ocasiones y cuando iba lo hacía de una manera en secreto, de una manera incógnita. Y aquí en este pasaje que nosotros estamos leyendo en esta mañana, es la parte de nuestro Señor Jesucristo donde, y lo acabamos de leer hace unos momentos, donde Él se disponía para ir a Jerusalén abiertamente, ya no de incógnito, ya no en secreto, sino abiertamente. Y precisamente es en ese detalle, hermanos, donde nosotros miramos
grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todos nosotros, ¿verdad?, hemos tenido en algunas circunstancias de la vida algún tiempo específico, ¿verdad?, en donde va a suceder algo que no queremos nosotros que suceda, o es un tiempo que no deseamos nosotros llegar a ese momento. Y sin embargo, por alguna razón tenemos nosotros que enfrentar aquello. Si nosotros recordamos alguna ocasión y tratamos, definitivamente está lejos la comparación, pero tratamos de escudriñar un poco la situación de nuestro Señor Jesucristo en este momento, en que Él iba rumbo a la cruz, que era el tiempo específico señalado para nuestro Señor Jesucristo, en que Él iba a cumplir el mayor propósito por el cual Él había venido a este mundo, a salvar a los pecadores de sus pecados y de sus maldades. Pero para hacer eso sabemos que era necesario que fuera a la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso dice el verso 51, cuando comenzamos a leer, dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Primeramente dice cuando se cumplió el tiempo. Y esto nos habla que había un tiempo específico, ¿verdad?, marcado desde la eternidad. Un tiempo, una hora, un día específico en el que el Señor Jesucristo iba a cumplir ese propósito grandioso y maravilloso que nos afecta a todos nosotros hasta el día de hoy. El tiempo en el que había de ser recibido arriba. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? El evangelista Lucas, en su narración, cuando nos dice que se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Obviamente se está refiriendo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Sin embargo, aunque no lo menciona aquí el escritor, pero sabemos que hubo ese acontecimiento antes de que eso sucediera, ¿verdad? Y ese acontecimiento precisamente fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, para después ascender al Padre. Hay una frase aquí, hermanos, que es la que marca la intensidad y la seriedad con la que el Señor Jesucristo tomó ese propósito sobre sí mismo, sobre sus hombros. Es cuando dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces era el momento específico, ¿verdad?, marcado desde antes de la fundación del mundo, el día señalado en donde Él sabía que iba a ir a Jerusalén a morir en una cruz. Entonces, algo que nosotros debemos de desechar de nuestras mentes es la idea de que nuestro Señor Jesucristo no sabía a qué iba, o que fue fortuita, ¿verdad?, el momento en que lo apresaron, que pudo haberse librado, que pudo haber sido cualquier otro día. Porque la palabra de Dios en varias partes nos habla precisamente de que había un tiempo señalado. En Juan capítulo 7, versículo 6, Jesús le dice a sus hermanos, cuando ellos le estaban provocando para que fuera precisamente a Jerusalén, sabiendo que Él tenía problemas para ir a Jerusalén, porque había personas que le querían hacer daño. Y el Señor Jesucristo dice: mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, no era todavía el tiempo señalado para nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículo 4, le dice Jesús a su madre María, en aquel acontecimiento cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, cuando su madre llega y le dice: Jesús, se acabó el vino. El Señor Jesús le dice estas palabras a su madre María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, todavía no era el tiempo. Pero aquí, hermanos, en este punto específico, y es
Es el punto que cobra relevancia, ¿verdad? Este pasaje de la Escritura por lo que narra y por el acontecimiento que comenzaba en ese momento a cumplirse la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En la versión nueva, en la nueva traducción viviente, dice este mismo versículo, esta frase, dice, salió con determinación hacia Jerusalén. En la versión popular dice, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Es decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sabía, ¿verdad? Porque aquí en el mismo capítulo 9 de Lucas, en el versículo 22 y en el versículo 44, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, ahí padecer mucho de los ancianos y morir. Si nosotros estamos familiarizados más o menos con la Escritura, con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, y hemos leído la parte donde nos habla del sufrimiento de Jesús, del padecimiento, de su muerte, de su crucifixión, pues estamos familiarizados con lo que dice ahí, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo padeció, que fue torturado, que fue golpeado, que fue azotado con látigos. Fue un verdadero milagro que nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en ese momento de tortura con aquellos látigos donde cada correa tenía incrustados algunos huesos de animales que rasgaban su piel cada que aquel látigo azotaba contra sus espaldas. Tuvo que cargar la cruz durante un buen tramo hasta llegar al lugar de su crucifixión. Fue escupido, fue vituperado. La vergüenza de pasar por el medio de la multitud después de haber sido un hombre reconocido, al que las multitudes seguían, y que en ese momento tenía que pasar la vergüenza de ser torturado y ejecutado como el peor de los criminales. Entonces podemos nosotros entender, hermanos, lo que para Jesús significaba ir a Jerusalén. Él no iba, y le repito, hermanos, diciendo probablemente hay peligro en Jerusalén, probablemente corro el peligro de que me apresen y que en ese momento sea yo ejecutado. No, él sabía a ciencia cierta que a eso iba. En Lucas capítulo 22, versículo 22, aquí mismo en este evangelio, en lo que conocemos como la última cena, el Señor Jesús expresó estas palabras cuando estaba cenando con sus discípulos por última vez, y les dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? La última cena es la noche que el Señor Jesucristo fue apresado y al día siguiente crucificado. Y Él lo sabía. Y estas palabras que menciona, hermanos, a la verdad, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces podemos mirar aquí, hermanos, la firmeza del propósito de nuestro Señor Jesucristo de cumplir ese mandato que había recibido del Padre, pero que Él voluntariamente estaba dispuesto a hacer. Es importante entenderlo porque eso tiene que ver con todos nosotros, con cada uno de los que estamos en esta mañana reunidos aquí, con todos. Empezando con un servidor, tiene que ver con las personas que están afuera de esta iglesia, las que están en otras iglesias. Tiene que ver con todos los seres humanos, este hecho tan importante, porque la razón, y eso lo hemos repetido en muchas ocasiones, por la que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, es para que fuera posible
que nosotros, pecadores, inmerecedores de la gracia y de la misericordia de Dios, pudiéramos nosotros alcanzar salvación y vida eterna. Que pudiéramos tener una oportunidad, hermanos, de poder ser rescatados de esa vida miserable que significa vivir lejos de Dios. Es una oportunidad para todo el mundo, hermanos, de poder escuchar estas buenas nuevas de salvación y ser convencidos por esta palabra y recibir humildemente la gracia de Dios y poder acceder a esa gran salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Qué era lo que Jesús probablemente sentía angustia para ir a esa cruz? Porque lo menciona en Lucas capítulo 12, versículo 50, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Cuando Jesús está hablando de un bautismo, tengo que ser bautizado, está hablando precisamente de ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero fíjese las palabras, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cuál era el motivo de la angustia de nuestro Señor Jesucristo? No eran los clavos, hermanos, no era el dolor, no era el sufrimiento, ni siquiera la vergüenza pública. Era porque Él, siendo un hombre puro, perfecto, santo, sin mancha, el único hombre perfecto que ha pisado la tierra, el único hombre al que no hay absolutamente nada de qué acusarle, santo, puro, sin mancha, en ese momento crucial en la cruz del Calvario iba a cargar con el pecado de todos nosotros. Al recordar en mis pecados pasados, que son muchos y vergonzosos, y según la Escritura, poder saber que esos pecados vergonzosos, miserables, fueron a parar en la humanidad de este hombre perfecto, puro y santo. Eso era lo que angustiaba a nuestro Señor Jesucristo, y que la consecuencia de llevar esos pecados nuestros era el cortar con la comunión eterna que había tenido con el Padre por unos momentos. Cuando en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Padre dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo en esos momentos? Porque el Padre perfecto también en su naturaleza, puro, que aborrece el pecado, que no puede estar en presencia del pecado, tuvo que darle espaldas a su Hijo que estaba contaminado con el pecado de todos nosotros. Por eso entendemos, hermanos, estas palabras que el Señor Jesucristo menciona en Lucas 12, 50, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Por eso en el huerto del Getsemaní, momentos antes de ser apresado, nuestro Señor Jesucristo también exclamó estas palabras en su oración, ¿verdad? Diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Para inmediatamente decir: pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Y es lo mismo. No estaba sacándole la vuelta al dolor, a los sufrimientos, a los clavos, a la corona de espinas. Estaba sacándole la vuelta a lo más miserable con lo que se pudo haber encontrado en este mundo, que es el pecado de todos nosotros. Por eso estas palabras, les repito, cobran relevancia cuando las leemos, que dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Podemos imaginarlo gráficamente en ese momento cuando sucedió eso, ¿verdad? Con aquella gallardía, con aquella firmeza, firme y adelante, con su frente en alto, sabiendo lo que iba a padecer, el sufrimiento. Sin embargo, él varonilmente, valientemente, el mejor ser humano que, repito, que
ha pisado esta tierra. Afirmó su rostro para ir a morir en la cruz del Calvario. Y aquí enseguida miramos en los siguientes versículos, miramos el gran contraste entre el Señor Jesucristo y nosotros, representados por estos dos varones, porque no podemos achacarles a ellos, ¿verdad?, esta falla o este error o este pecado que se narra aquí. Simplemente es una descripción, hermanos, de todos nosotros. Jacobo y Juan. Podemos nombrarle, ¿verdad? Podemos ponerle el nombre de cada uno de nosotros. Desde este momento, quitémonos de la mente, aunque los vamos a mencionar, Jacobo y Juan, y poner nuestros nombres ahí. Podemos mirar el contraste entre el carácter de nuestro Señor Jesucristo y el carácter del ser humano, la personalidad del ser humano. Recordemos, hermanos, que eran hombres que el Señor Jesucristo había escogido, ¿verdad? A 12 varones que los escogió después de toda una noche de oración. Dice la palabra que los escogió a 12 para que anduvieran con Él. Y a partir de ese momento que Él los escogió, a esos 12, ellos anduvieron con Él todos los días, escuchando sus enseñanzas, observando su manera de vivir, la manera de vivir de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo al mismo tiempo observando sus debilidades, sus fallas, sus tropiezos, teniendo paciencia, teniendo misericordia con ellos. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe?, les decía en más de una ocasión. Estas palabras pueden sonar como impaciencia, ¿verdad? El Señor Jesús se estaba impacientando ya, pero nuestro Señor Jesucristo no se estaba impacientando, simplemente los estaba enseñando a que tenían que fortalecerse en la fe. Dice el verso 52 y 53, dice: envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. La enemistad entre samaritanos y judíos es una enemistad histórica al momento de los acontecimientos que estamos considerando en esta mañana. Llevaban siglos de enemistad judíos y samaritanos. Si usted quiere profundizar en eso, en Segunda de Reyes, capítulo 17, donde viene el origen de la nación de las personas que habitaban en Samaria, el capítulo 17 de Segunda de Reyes, y en Esdras capítulo 4, tiempo más adelante, cuando el rey Ciro permitió que un grupo de judíos fueran a reconstruir el templo, y cómo los samaritanos llegaron a estorbar, a interrumpir para que el templo fuera reconstruido. En Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, el escritor Juan, ahí en un momento de la narración, hace la aclaración y dice: porque samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Había una aversión muy fuerte entre ambos, y que se manifiesta aquí en esta narración. Y ahí es donde comenzamos a mirar la debilidad de nosotros los seres humanos, y lo que le repito, la descripción que hace no solamente de dos hombres, sino de toda una raza caída, pecadora, con sus profundas debilidades que todos nosotros cargamos y arrastramos. Que somos fáciles, ¿verdad?, para la enemistad, somos fáciles para aquellas cuestiones que tienen que ver con la aversión hacia otras personas, con las venganzas, con los odios, con las rencillas, con todo aquello que tiene que ver con rechazar, el rechazo hacia otras personas. Y es donde se comienza a mirar la gran contradicción, ¿verdad?, que le hablo de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo.
No vamos a entrar ahorita de cómo Jesús aceptaba a los samaritanos, no, cómo los aceptaba a ellos que andaban con Él. Siendo pecadores, siendo viles, manifestando una y otra vez aquellas debilidades. Y como la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor que tuvo por ellos para sacarlos de esa inercia de su carne, de su pecaminosidad en su carne, y enseñarles verdaderamente a que tuvieran una nueva vida. Porque cuando hablamos de salvación, hermanos, no hablamos únicamente de la salvación de nuestras almas, que definitivamente es la mayor obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros que creemos que hay vida después de la muerte, sabemos eso por medio de la Escritura. Y todos nosotros queremos ir con Dios, ¿verdad? Cualquiera en su sano juicio diría, yo quiero ir con Dios. Al morir, cuando yo deje este mundo, quiero partir y estar en la presencia de Dios. Yo no me quiero perder por una eternidad. Sí, quiero ser salvo, sí, pero en esta vida esa salvación se va a manifestar en una nueva manera de vivir, en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús llegó con sus discípulos a este lugar, a esta aldea de los samaritanos. Los judíos más recalcitrantes, más ortodoxos, ellos preferían rodear aquella ciudad para no pasar por ahí. Los mismos samaritanos estorbaban el viaje de los viajeros y les hacían maldades. Era mutuo el recelo que sentían el uno con el otro. Pero ¿cuál fue la reacción de estos dos varones? ¿Cuál fue la reacción de Ricardo y de Manuel? ¿Cuál fue la reacción de Lupita y de nuestra hermana Leti? Lo digo con todo respeto. ¿Cuál fue la reacción, verdad, de fulano y de sutano? ¿Cuál fue la reacción de Jacobo y de Juan? Primero es importante saber quiénes eran nuestros dos varones. La mayoría de nosotros lo sabemos. Ellos eran hermanos entre sí, hermanos de sangre. En Marcos capítulo 1, versos 19 y 20 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo llegó hasta donde ellos estaban remendando redes junto a su padre Zebedeo, y le dice, síganme. Es la Escritura que aquellos hombres, dejando las redes, dejando a su padre con sus jornaleros, siguieron a Jesús. Jacobo y su hermano Juan, hermanos entre sí. Ellos dos, hermanos, junto con el apóstol Pedro, formaban parte de un grupo especial de los 12. Hacía acepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo no es la persona, es la imagen de Dios que no hace acepción de personas. Sin embargo, por alguna razón Él permitía que estos 3 varones estuvieran con Él en momentos específicos de su ministerio. En Lucas capítulo 8, verso 51, aquí atrásito, podemos mirar una ocasión. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. En el capítulo 9, versículo 28, en el monte de la transfiguración, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Uno dijera, estos hombres son hombres tremendos, ¿verdad? Tuvieron los milagros tremendos que Jesús hacía íntimamente. Estuvieron en el monte de la transfiguración. Estos deben de ser hombres tremendos, sin mácula, sin falla, sin error. Sin embargo, ¿cómo reaccionaron ante este rechazo de aquellos samaritanos? Porque simple y sencillamente no recibieron al Señor Jesucristo. Dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, porque eran judíos. Le rechazaron abiertamente.
Dice, viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Podemos ver, hermanos, la magnitud de las palabras que estos hombres estaban hablando. Están haciendo referencia a una situación del profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando venían a apresarlo unos hombres enviados por el rey. Y cuando aquellos hombres le hablaron a Elías, varón de Dios, el rey quiere verte, si soy varón de Dios, que fuego caiga sobre ustedes. El fuego descendió y los consumió. 2 grupos de soldados por 2 veces hizo el mismo prodigio Elías con el poder de Dios, y descendió fuego y los consumió. Estaban usando la palabra de Dios, ¿verdad?, para justificar su deseo que ellos tenían de venganza en contra de aquellas personas, porque habían rechazado nada menos que a su maestro, al Señor Jesucristo. Que descienda fuego del cielo y los consuma. Un celo, ¿verdad?, profundo por Dios, por el Señor Jesucristo, por el Evangelio, por aquel hombre que los había estado enseñando, que les había estado discipulando. Nos detenemos un momento, hermanos, y miramos la actitud de estos 2 hombres. Y pensamos con honestidad nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces ha habido pensamientos similares en nosotros hacia otras personas? Tal vez no, literalmente no pedimos que descienda fuego del cielo, ¿verdad? El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, cualquiera que dice a su hermano fatuo, cualquiera que se enemista, que odia a su hermano, ya cometió homicidio en contra de él. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante las situaciones que recibimos nosotros adversas de otras personas hacia nuestra persona? Podemos nosotros entender nuestra debilidad, hermanos, porque si somos honestos tenemos que reconocer que nuestro primer impulso no es precisamente el poner la otra mejilla. El Señor Jesús, al hablar de poner la otra mejilla, no está hablando literalmente, necesariamente. Está hablando de toda renuncia a cualquier tipo de venganza o retribución hacia otras personas, aún un pensamiento en nuestras mentes de rechazo hacia cualquier persona. Eran 2 hombres, hermanos, que el Señor Jesucristo había llamado para que anduvieran con Él. Eran 2 hombres a quienes Él estaba discipulando junto con otros 10 hombres más, a quienes tuvo paciencia, a quienes dio su vida antes de ir a la cruz, dio su vida por ellos, enseñándoles, instruyéndoles. 2 hombres, hermanos, que en ese momento pudieron haber sido desechados por el Señor Jesucristo por ineptos, por incapaces. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a servirle en sus caminos. Ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros somos como Él, sin mancha. Fallamos continuamente una y otra vez. Siempre que leamos estas palabras de Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Pensemos en nosotros mismos. Algo que sucede en la vida del creyente cuando comienza a profundizar en su relación con Dios. No es una sensación de pureza o de santidad más que los demás,
Si comienzas a profundizar en la palabra de Dios y la haces para ti mismo, te miras en ella como en un espejo, si comienzas a buscar a Dios en oración, conocer su naturaleza y la naturaleza de nosotros mismos, no vas a sentir un sentido de superioridad hacia nadie, o a mirar a nadie más por sobre los hombros, porque esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. Que siendo nosotros inmerecedores, hermanos, como estos dos hombres, se miraban ellos en la posición, en la postura, ¿verdad?, de menospreciar a otros, a mirarlos por encima del hombro y considerarlos indignos del Señor Jesús, y todo lo contrario, dignos de ser consumidos por el fuego de la ira de Dios. Un celo equivocado hacia Dios. Hay una frase muy conocida que, al referirse a algunas personas, se le dice: son más papistas que el Papa. En este caso pudiéramos decir, estos hombres estaban resultando más celosos que el mismo Señor Jesucristo. Utilizando una parte de la Escritura de el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9 al 16, para ejecutarla sobre aquella aldea de samaritanos. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de un servidor, y es tanta la luz que Dios nos da que nos encandilamos, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis primeros meses de cristiano, cómo menospreciaba a ciertas personas que yo conocía y deseaba para ellos, en el fondo, el mal. Un día se va a encontrar con Dios, va a sufrir la ira de Dios. Como que deseaba, ¿verdad?, como ojalá que llegue el día, ¿verdad?, para que este hombre o esta mujer estén en la presencia de Dios y sean arrojados al lago de fuego. Trae a nuestra mente, hermanos, este personaje Jonás en el Antiguo Testamento, que fue llamado para predicarle a un pueblo impío y pecador en gran manera. Un pueblo malvado al que este hombre no quería ir a predicar, porque ¿y qué tal si se convierten de a de veras y se escapan del juicio de la ira de Dios? El hombre fue a regañadientes, predicó en aquella nación, y toda la nación se arrepintió de corazón y Dios tuvo misericordia de ellos. Y la actitud de aquel hombre fue de tristeza, porque él deseaba otra cosa para ellos. Esto no es lo que nos enseña el Señor en su palabra, hermanos. Hay una serie de pesos y contrapesos, ¿verdad?, en la Escritura, que no nos permiten anclarnos en un lado y en otro. Porque tal vez podemos nosotros hablar entonces de ser permisivos, tolerantes en exceso. Dice el versículo 55, entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El rechazado había sido él principalmente, el Señor Jesús. Sin embargo, no es que Jesús fuera demasiado permisivo con aquella aldea de samaritanos. ¿Por qué no estuvo de acuerdo con aquellos hombres? Y les dijo: bien dicen, que caiga fuego del cielo y que los consuma, porque nos han rechazado. Nuestro Señor Jesucristo sabía, hermanos, que no era la manera. No es la manera de convencer a aquellos hombres.
a que cambiaran de opinión, que cambiaran de parecer respecto a Él y a la obra que Él ha venido a hacer. Cada situación es específica. Elías tenía un llamado específico, en un momento específico de la historia, en una situación específica. Si Dios la respaldó en ese momento al descender fuego del cielo, fue por una sabia razón y una soberana decisión de Dios en ese momento. Pero en este momento, el Señor Jesucristo les dice el gran contraste, ¿verdad? Hay una canción antigua, hay un cantante que en estos últimos años se ha ido alejando mucho, ¿verdad?, de la doctrina central de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un canto antiguo de Él que dice la letra: no es como yo. Hablando de Dios, no es como yo. Si algo tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, infinitas gracias, es que no es como nosotros, que no responde mal con mal mientras estuvo en su ministerio terrenal, que mientras les maldecía no respondía con maldición. Cuando lo fueron a apresar, el apóstol Pedro, otro celo equivocado, que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes que venían ahí a apresarlo, de los soldados. El Señor Jesús le dice: ¿no crees que yo puedo orar al Padre y que envíe una legión de ángeles? Estando en la cruz del Calvario dijo las mismas palabras. Claro, por supuesto que el Señor Jesucristo lo podía hacer, sin embargo, a eso no vino a este mundo. Y cobra relevancia una vez más, como comenzamos, hermanos, que dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En el Antiguo Testamento varias veces se nos describe a Dios el Padre como lento para la ira y grande en misericordia. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para condenar al mundo. Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estas palabras de Juan capítulo 3:16, su mismo nombre lo dice, hermanos. El Evangelio de Juan, escrito por este varón llamado Juan muchos años después, que su persona, su espíritu había cambiado. Pero en este momento el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. A veces podemos confundir, hermanos, nuestros sentimientos humanos, nuestros deseos carnales, podemos confundirlos con un celo de Dios por la obra del Señor. La gran diferencia entre la persona de nuestro Señor Jesucristo y la nuestra. Una de las cosas que más se manifiesta en nosotros, hermanos, es la dificultad para poder estar bien con nuestro prójimo, sea dentro de la iglesia o sea fuera de ella. Y una de las razones más importantes es por las que dice Jesús aquí: porque no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros.
No sabemos cuál es el camino para llegar a cumplir el propósito que verdaderamente quiere para los seres humanos. Dios quiere que alcancemos salvación y vida eterna. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que eso fuera posible para nosotros. Murió y partió al Padre, dejó un grupo de hombres, estos 12, para que siguieran predicando su evangelio, haciendo discípulos. La iglesia comenzó a crecer en gran manera y comenzaron a crecer las relaciones, ¿verdad? Los discípulos iban a diferentes lugares, aldeas, naciones, donde había personas indeseables, personas indignas, que a primera vista caían mal. De esas personas, al predicarles el evangelio, de esas personas iban a pasar a formar parte de la iglesia. Por lo menos un servidor, hermanos, el primer día que el Señor Jesucristo me recibió en su iglesia, yo venía cargando con un montón de defectos, debilidades y pecados aún. Que al día de hoy, 35 años después o 33 años después, han ido disminuyendo, pero todavía cargo con algunos de ellos. No hay creyente, no hay cristiano que llegue a la iglesia cargando con un equipaje pesado. Solamente, hermanos, la perseverancia y la paciencia unos con otros es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder lograr alcanzar el carácter y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nos dificulta a poder discernir en ocasiones qué es lo que realmente hay en nuestro corazón al pensar en otra o en otras personas. Continuamente comparto desde este lugar la importancia de escudriñar nuestros corazones detalladamente, exhaustivamente. Y en este punto, traer a la memoria a personas, ¿verdad? A gente. Ponernos a prueba nosotros mismos y ¿qué es cómo reacciona mi corazón? No somos perfectos, hermanos. Somos débiles. En más de una ocasión, al hacer eso, me he hallado falto. He hallado viva todavía una parte que debe morir. El Señor Jesús estaba discipulando a estos hombres. No estaban sentados en un aula, en un estudio bíblico, que son muy importantes. Estaban en el ir y venir, en el contacto con las personas, observando a Jesús cómo reaccionaba y siendo enseñados ellos mismos al momento de ellos reaccionar de manera negativa. No creo que haya iglesia, hermanos, que no quiera crecer. Iría en contra de lo que el deseo de Dios, que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y que nos expandamos, que el reino de Dios sea engrandecido. El crecimiento se da, hermanos, en dos partes importantes. El crecimiento nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, nuestro progreso, nuestro avance dentro del cristianismo, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra esencia, en nuestro espíritu, de qué espíritu somos. Y el crecimiento se da también en el número de las personas.
que van a formar parte de esta iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese las palabras tremendas que usa el apóstol Pablo en la primera parte de este versículo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Uno esperaría después para sanar enfermos, para resucitar muertos, para hacer caer fuego del cielo y que consuma a los impíos y pecadores. Porque está hablando del poder de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia es la capacidad de resistir los momentos difíciles de la vida cristiana, y la longanimidad es la paciencia que tenemos unos con otros como personas, como cristianos. Quiero terminar con una frase que me encontré al estar escudriñando este pasaje. Es la frase de un teólogo llamado Pascasio Quesnel. Suele ocurrir que los ministros de la iglesia, aduciendo celo por los intereses de esta, atentan contra la mansedumbre cristiana. La iglesia no conoce tal cosa como la venganza, y sus ministros no deberían conocerla tampoco. Su ira solo debe encenderse contra el pecado, no contra el pecador. Un día descenderá fuego del cielo para purificar al mundo por medio de la destrucción, pero en el presente desciende solo para santificarlo por medio de la edificación. Hay una frase que menciona en medio de esta cita de este teólogo. Dice: su ira solo debe encenderse contra el pecado y no contra el pecador. Quise hacer un comentario acerca de esta frase, porque nosotros está el debate, ¿verdad?, de si Dios ama Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Y algunos piensan, ¿verdad?, que no, que Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. El punto es que lo que está hablando aquí este teólogo en su cita está en el hecho de que nosotros no podemos irnos en contra de las personas, hermanos. Porque esa es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Porque sí va a haber un día, eso definitivamente es una gran verdad, que Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. En aquel día, ¿a cuál día, hermanos? Es importante que sepamos que en aquel día está hablando también, al igual que Jesús cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que había un día específico señalado por el Padre. También hay un día señalado por el Padre en su sola potestad, en que vamos a rendir cuentas delante de Él. Y en aquel día muchos me dirán, dice el Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Pero dice el Señor: pero yo les voy a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, nunca os conocí. Son palabras fuertes, hermanos, pero ese día no ha llegado todavía. El trabajo de nosotros que nos ha encomendado el Señor Jesucristo, hermanos, es por todos los medios tratar, hermanos, de que menos personas lleguen a ese punto y escuchen esas terribles palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto de nuestra responsabilidad, hermanos, está marcado específicamente en un área
que es nuestra familia, que es las personas con las que nosotros convivimos, nos rodeamos, con las personas de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y para que eso suceda, hermanos, tenemos que tener un profundo amor por las almas, que de manera natural no existe en nosotros, no está en nosotros, no nació con nosotros. Es un amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado en el momento de nuestra conversión. Que sin embargo, poco a poco tenemos que irlo cultivando a través de mucha paciencia y perseverancia, haciendo el bien a todos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, va a haber un día difícil, duro. Ese día todavía no llega, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo decía: mientras el día dura, yo trabajo. Esa era la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano, estar batallando con, perdón la expresión, con cada persona, con cada carácter, con cada personalidad. Su profundo amor, su profunda paciencia. A veces, hermanos, y es bueno que suceda, llegar uno delante de Dios y sentirse uno miserable. Señor, que inmerecedor, que imperfecto, que miserable. Para poder experimentar el profundo amor de Dios para con nosotros. El Señor Jesús le dice unas palabras a estos hombres en alguna ocasión. Cuando llegaron y le pidieron que si podían sentarse cada uno a su diestra y el otro, cada uno a su lado, cuando Él estableciera su reino. El Señor les hace esta pregunta: ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Y podéis beber la copa que yo voy a beber? Obviamente aquellos hombres no tenían ni idea de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, sin embargo dijeron: podemos. Jesús los llevó por un camino junto a los otros discípulos difícil. Y lo más difícil de ese caminar, hermanos, no eran los fariseos, no eran los enemigos, ni siquiera las maquinaciones de Satanás. El camino más tortuoso que les tocó caminar fueron ellos mismos, su propia naturaleza rebelde y pecaminosa. Por esa razón el Señor Jesús continuamente los llamaba a morir, a tomar su cruz y a seguirle, a negarse a sí mismos. Sin embargo, podemos mirar en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, cómo este varón Santiago ofrendó su vida a Dios por medio de la muerte, del martirio. El primero de los apóstoles registrado en la Escritura, que fue bautizado con el bautismo que Jesús fue bautizado y bebió la copa que Jesús también bebió. Fue corta su historia, hermanos, en el ministerio. No duró mucho sirviendo al Señor. Sin embargo, esa corta vida que vivió, entregó completamente su vida por amor a la iglesia. Por amor a aquellos samaritanos a los que había despreciado y había deseado que cayera fuego del cielo sobre ellos, estuvo dispuesto a ofrendar su vida por ellos, por la causa de Dios, que era los hombres a quienes Él vino a salvar. Si miramos a Juan el apóstol,
que vivió más tiempo, cerca de 100 años, y que tuvo la oportunidad de escribir, que nos queda el registro del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Si le echamos un vistazo a las tres cartas de Juan, podemos mirar un equilibrio tremendo de un hombre moldeado por el Señor. Un hombre amoroso, amados, hijitos, amados los unos a los otros. Pero miramos también firmeza en sus palabras. Si alguno no tiene el amor de Dios, no es de Dios. Con aquel amor, con aquella ternura que expresaba aquellas grandes verdades que sí dolían, pero sabían que venían envueltas en ese profundo amor que Dios había depositado en él. En Hechos capítulo 8, versículo 25, el verso 14 del capítulo 8, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Verso 25: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Cómo nos falta aprender, hermanos? Hemos recibido un tesoro muy grande de parte de Dios. El apóstol Pablo escribió: tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso no sabemos qué hacer con él o cómo utilizarlo. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera echando mano únicamente de la palabra de Dios, y no quisiera que me malinterpretara. Porque Juan y Jacobo echaron mano de la palabra de Dios. Hay un proceso por el que debemos de ser pasados todos nosotros. Nos da señales la palabra de Dios de ello, y nos dice que tenemos que tratar primero con nosotros mismos. Pablo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Jesús, en esa gran frase malinterpretada: antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga que traes en el tuyo propio. Termino esta enseñanza, hermanos, haciéndote esta pregunta que Jesús hace en su palabra: ¿de qué espíritu sois? No podemos aislarnos, no podemos remontarnos a una isla desierta y decir: voy a ir a vivir mi cristianismo lejos, apartado, porque no se me da eso del trato con las personas. No hay tal cosa, hermanos. No la hay. Hay una iglesia hermosa, maravillosa. El Señor Jesús la describe como una iglesia hermosa, su iglesia, el templo de su Espíritu Santo, que somos nosotros, que lo conformamos hombres y mujeres. Hay una enseñanza, hermanos, que estamos recibiendo de parte de Dios, tratando con nosotros mismos, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, porque después, hermanos, después vamos a servir a otros, y vamos a necesitar mucha paciencia, mucha perseverancia, con mucha paciencia y longanimidad. El trabajo más difícil, imposible para nosotros, ese ya lo hizo Jesús cuando afirmó su rostro sin que hubiera marcha atrás,
para ir a Jerusalén a morir en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. Cuando el Señor Jesús estuvo a solas con aquella mujer samaritana, Juan capítulo 4, era una mujer pecadora definitivamente, una mujer que necesitaba profundamente un Salvador, una samaritana que tenía conflicto. Ella fue la que le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo, siendo tú judía, tú judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Sin embargo, el Señor Jesús ni siquiera se dio por aludido. Entabló una profunda y amorosa conversación con aquella mujer. Pacientemente, amablemente, con tolerancia, con respeto, con mansedumbre, hasta que la llevó de la mano al arrepentimiento. Es el ejemplo que tenemos todos nosotros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitábamos un Salvador. El Señor Jesús vino y nos rescató y nos salvó. Y estamos en ese proceso todavía, hasta alcanzar hasta que lleguemos allá a su presencia. Pero ha dejado su Espíritu Santo para seguir trabajando en nosotros. Y una de las cosas más difíciles, hermanos, de vencer somos a nosotros mismos. Hagamos una oración y con esa intención pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a escudriñar nuestros corazones, que nos ayude a entender y poder responder esta pregunta que Él hace aquí: ¿de qué espíritu somos? ¿Qué tanto necesitamos todavía ser perfeccionados en nuestra manera de vivir?